Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl Toledo, tú ya me conoces y hoy vamos a hablar del curso de economía, un curso que está inmerso en nuestra vida cotidiana y que también al hablar de ella hablamos de una ciencia. Pero seguramente desde la comodidad de tu hogar te debes estar preguntando, profesor, ¿y qué es una ciencia? Empecemos por ahí. Una ciencia es el conjunto de conocimientos verdaderos y o probables, metódicamente obtenidos y sistemáticamente organizados. Una ciencia es aquella que se caracteriza por ser objetiva, selectiva, parcial, metódica, racional, sistemática, verificable, comprobable, demostrable. ¿Correcto? Asimismo, para que sea considerada como una ciencia, debe cumplir algunas condiciones o requisitos básicos como tener un objeto de estudio, un método de estudio, una división o ramas y una fundamentación histórica. Y seguramente te preguntas, profesor, ¿y la economía cumple con esos requisitos? Sí, porque la economía tiene su objeto de estudio, su método de estudio, su división y ramas y una fundamentación histórica. Pero seguramente también te preguntarás, profesor, ¿y qué tipo de ciencia es? Es una ciencia social. ¿Y por qué es una ciencia social, profesor? Porque tiene como centro de estudio al hombre. Y el hombre, por naturaleza, es un ser social. ¿Qué quiere decir? Que requiere vivir en sociedad. No puede vivir solo, no puede vivir aislado. Ah, profesor, entonces es una ciencia social. Sí. Te invito a que me acompañes a introducirnos al maravilloso mundo de la economía, una ciencia social que día a día vamos a interactuar con ellas. Veamos. Profesor, hablemos. Fundamentos de economía. En primer lugar, debemos entender o comprender de dónde proviene el término economía, su origen etimológico, la etimología del mismo. La palabra o el término economía etimológicamente proviene de dos voces griegas, oikos y nomos. Ahora, si tú te vas a cualquier libro de economía o quizá has escuchado por ahí la clase de algún colega, algún maestro de economía, casi todos, por no decir todos sin excepción, señalan que el término oikos se refiere a casa. Y profesor, ¿eso está bien o está mal? La verdad es que en realidad esto está mal. ¿Por qué, profesor? Porque el término casa, si nos vamos a los orígenes de la economía surge en la antigüedad. Y en esos cimientos de la antigüedad, pues el término casa no existía. No existía el término casa, no existía el concepto casa y no habían casas. Profesor, una preguntita. ¿Y entonces qué significa oikos? Oikos en realidad significa morada. Y se hace referencia a morada, a todo aquel lugar en donde se acentúa vivir una persona. Por ejemplo, si tú vivías, o en ese momento, en la antigüedad, una persona vivía en una cueva, esa era su morada. Si vivía, por ejemplo, en una montaña, esa era su morada. Si vivía cerca al mar, eso era su morada. Si vivía bajo la copa o debajo de la copa de un árbol, esa era su morada. Profesor, pregunta. ¿Y por qué entonces los libros de economía y los maestros de economía hacen referencia que oikos es casa? Porque se le ha dado una interpretación moderna al término, pero no quiere decir que oikos signifique casa. Mucho cuidado con esa observación. Profesor, y nomos, ¿qué significa? Administración. Entonces, vamos a decir que etimológicamente economía es la administración de la morada o de la casa, modernamente hablando, con todo su contenido. Ese es el término etimológico de la palabra o el término economía. Profesor, una preguntita. ¿Y este término quién lo dio a conocer? ¿Quién lo acuñó? ¿Quién lo introdujo? Ahí aparece un personaje llamado Jenofonte. Jenofonte, profesor, Jenofonte de Atenas, así es. Este personaje, Jenofonte, está considerado como el padre de la economía antigua y va a escribir una obra titulada El Economicus. En esta obra, el Economicus, el gran Jenofonte, que por cierto es discípulo del gran Sócrates de Atenas, el filósofo griego, va a señalar que la actividad más importante para la riqueza de un país era la agricultura y que la segunda actividad más importante para un país y su riqueza es la minería y posteriormente seguida del comercio. Ajá. Entonces, si me preguntan,
¿Quién acuña el término economía? Jenofonte, en su obra El Economicus. No te olvides. Profesor, una preguntita. Yo también he escuchado hablar del término economía política. ¿Cómo es eso? Allí sucede que el término oikonomos, todo junto, oikonomos, se le va a agregar el término política. Y cuando tú juntas oikonomos más políticas, entonces vamos a decir que se trata de la administración, escúchame bien, la administración de la riqueza de una sociedad. De la riqueza de una sociedad. Ahí está. Chévere, profesor. Administración de la riqueza de una sociedad. Profesor, una preguntita. ¿Y cuándo aparece el término economía política? En el año 1615. ¿Y cómo se llama el personaje que va a acuñar este término? Se llama Antonio de Moncretien. Antonio de Moncretien. Antonio de Moncretien. Ahí está, Antonio de Moncretien. Eso es. Con él aparece el término economía política. ¿Y cómo se llama su obra, profesor? La obra se llama Tratado de Economía Política. Tratado de Economía Política. Esa es la obra en donde aparece por primera vez el término economía política. 1615. No te olvides, importantísimo. Profesor, usted hace un momento, cuando inició la clase, señalaba que la economía es una ciencia, porque tiene objeto de estudio, método de estudio, división, ramas y una fundamentación histórica. La pregunta del millón, profesor, ¿en qué año la economía se convierte en una ciencia? En el año 1776. Profesor, ¿y con quién aparece la economía como ciencia? ¿Quién es el personaje? El escocés Adam Smith. Filósofo, ojo, filósofo, no economista, filósofo, Adam Smith, cuya obra más importante, curiosamente, es una obra en filosofía ética titulada Teoría sobre los sentimientos morales. Sin embargo, la obra que lo va a llevar a que la economía se convierta en una ciencia es la famosísima Riqueza de las Naciones. Pero déjame contarte algo más. ¿Qué cosa, profesor? Que el título original de esta obra no fue Riqueza de las Naciones. Profesor, ¿y cuál fue el verdadero título? Una investigación acerca de la naturaleza y la causa de la riqueza de los pueblos. Ese es el título original de la obra Riqueza de las Naciones. Profesor, o sea que lo acortaron. Claro, tradicionalmente se la conoce así, pero el título original es una investigación acerca de la naturaleza y la causa de la riqueza de los pueblos. Profesor, preguntita, ¿y cuál es el hecho histórico para que la economía se haya convertido en una ciencia? El estallido de la primera revolución industrial. Y usted sabe por historia que la primera revolución industrial se va a producir en Inglaterra. No te olvides. Profesor, una preguntita. Y si la economía ya es una ciencia, ¿qué va a estudiar? Bueno, vamos a partir del llamado problema de la elección. Profesor, ¿cómo es eso? A ver, mira. Imaginemos que por aquí se encuentra el amigo Pepito y que en su bolsillo tiene 20 nuevos soles. Profesor, ¿qué es esto? Estos 20 nuevos soles es el recurso de Pepito. Ya, profe, y le van a aparecer necesidades. Por ejemplo, imaginemos que quiere Pepito comprarse una TV. Ahí está. De repente también quiere comprarse el último iPhone 12 que ha salido, lo máximo. Chévere. Profesor, de repente quiere comprarse una bicicleta o un scooter. Profesor, de repente quiere comprarse una sopita, de repente por ahí está con hambre, qué sé yo. Y así van apareciendo más. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que con 20 soles le va a alcanzar? No. ¿Y qué te dije que eran los 20 soles? Un recurso. Entonces la pregunta es, ¿el recurso es abundante o es escaso? Es escaso. ¿Y todo esto qué son, profesor? Necesidades.
¿Y cómo son ellas? Abundantes, infinitas, ilimitadas, indeterminadas. Entonces, de aquí, del problema de la elección, vamos a llegar a la conclusión de la dicotomía de la economía. Profesor, preguntita, ¿y qué es una dicotomía? Un enfrentamiento, un versus. Profesor, ¿y cuál va a ser esa dicotomía? Que la economía va a tener que enfrentar con recursos. ¿Cómo son los recursos? ¿Cómo eran los recursos? Dilo allá en casita. Escasos. ¿Para enfrentar a quién, profesor? Para enfrentar a la infinidad ¿de qué? De necesidades. Chévere, profe. La infinidad de necesidades. Y de aquí voy a decir, por lo tanto, a partir de aquí, voy a decir que la economía se trata o es la ciencia de la escasez o simplemente la ciencia de los recursos escasos o ciencia de las múltiples necesidades. La historia dice que la economía surge cuando Pandora abre su cofre y el primer problema que sale para la humanidad es la escasez de los recursos. Entiéndase por escasez a la insuficiencia de elementos para satisfacer necesidades. No te olvides. Profesor, preguntita. Definamos. ¿Qué cosa es la economía? Bueno, en realidad hay muchos conceptos para hablar de economía, pero la definición, la más acertada y la más, digámoslo así, aceptada por los exámenes de admisión de las universidades del país, es la planteada por este personaje, Lionel Robbins, británico. En su obra titulada Naturaleza y Significación de la Ciencia Económica en 1935, señala que la economía es una ciencia social que estudia la administración de los recursos escasos, porque son escasos, dándole usos alternativos para satisfacer la infinidad de necesidades. Ahí está. Esa es la definición más exacta para hablar de la ciencia económica. Profesor, ¿qué más? Ahora hablamos de los problemas fundamentales que tiene y ha de resolver la economía y en general toda unidad económica. ¿Y cuáles son esos problemas fundamentales, profesor? El primero, ¿qué? Es una pregunta. El segundo, ¿cuál es el segundo problema fundamental de la economía? El cómo. Y el tercero, el final, la pregunta es ¿para quién? ¿Para quién? Entonces repito, ¿qué, cómo y para quién? ¿Pero qué cosa, profesor? Entonces digo, ¿qué producir? Ahí está, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Y entonces nos respondemos, ¿qué producir? Bienes y servicios. ¿Cómo producirlos? Con el uso de la tecnología. ¿Para quién producirlo? Para los consumidores, para las unidades de consumo, las familias. Ya, profesor. Pero estos problemas fundamentales no solamente lo tiene la economía, lo tiene toda unidad económica, toda unidad empresarial. Ok, profesor. Pregunta de examen de admisión. San Marcos ha venido, mucho cuidado. Profesor, ¿qué más? La economía cumple con fines. ¿Y cuáles son esos fines, profesor? Uno teórico y el otro práctico. En lo teórico, la economía busca dar leyes, teorías, modelos que puedan explicar la realidad económica de un país. Mientras que en lo práctico, la ciencia económica busca el bienestar general de la población y esta se da con la plena satisfacción de las necesidades. Vamos a estudiar rápidamente la evolución del término economía y es que tú debes saber que la palabra o el término economía no siempre se mantuvo con el pasar del tiempo, lo que quiere decir que tuvo una evolución. Así como tú que evolucionas dejando tu cruz, igualito, acá también hay una evolución, pero del término economía. Profesor, despacito, despacito. ¿Y cómo empezó todo? Acá, mírame. Partimos del 401 al 399 aproximadamente. ¿Cómo se llamó ahí, profesor? Se llamó economía. ¿Y quién lo va a llamar economía, profesor? Pues hablamos de este personaje. Ya te había dicho que él acuña el término economía precisamente en su obra titulado El Economicus. Profesor, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Jenofonte.
Con él aparece por primera vez el término economía. Luego nos vamos al año 333 aproximadamente, todo es aprox, correcto, y aquí el personaje que aparece es el primer economista analítico de la historia. Profesor, ¿y quién es el primer economista analítico de la historia? Nada más y nada menos que el filósofo griego Aristóteles, el padre de las ciencias, el estagirita, el enciclopedista más importante de la época antigua. Y él nos va a hablar del término crematística para hablar de la economía en su obra La Política. Profesor, preguntita despacito, despacito. ¿Y a qué se refiere con el término crematística? Para hacer referencia a que la economía era la ciencia de la moneda. Chévere, profesor. Profe, y después seguimos avanzando y llegamos al término economía política. Pero tú ya sabes que el término economía política aparece en el año 1615. Y que el personaje que le va a poner así, lo va a acuñar así, es Antonio de Moncreti. Eso es, Antonio de Moncreti. Ahí está. Y en su obra titulada Tratado de Economía Política. Tratado de Economía Política. Eso es. Tratado de Economía Política. Ahí aparece por primera vez el término economía política. Ahora nos vamos por acá. Avanzamos un poquito más y llegamos a la economía como ciencia, la economía científica. Y esa es a partir del año 1776, gracias a los trabajos del personaje considerado como el padre de la ciencia económica, Adam Smith, y su obra considerada como el primer texto sistemático de la economía. Y usted ya sabe que se refiere a la famosa riqueza de las naciones. Ahí está, la riqueza de las naciones, cuyo título original, usted también ya lo sabe porque te he comentado, es una investigación acerca de la naturaleza y la causa de la riqueza de los pueblos. Y nos vamos al año 1831. Profesor, ¿qué pasó ahí? Pasó a llamarse Cataláctica. ¿Y quién es el personaje en mención, profesor? Hablamos de Richard Whately. Richard Whately, ahí está. Y su obra titulada, aquí está la obra, ¿cómo se llama la obra, profesor? Lecturas introductorias de economía política. Lecturas introductorias de economía política. Eso es, ahí lo tenemos. Muy bien, excelente hasta ahí. Profesor, preguntita, ¿y a qué se refiere cuando Whately habla de cataláctica? La cataláctica hace referencia a una ciencia basada en una ciencia de cambios. ¿Y por qué la llama cataláctica, profesor? Porque Whately llega a la conclusión de que si la economía tiene como centro de estudio al hombre, el hombre por naturaleza es un ser hacedor de cambios. Por lo tanto, la cataláctica es una ciencia de cambios. Y finalmente, niños, nuevamente llegamos al año 1890, y digo nuevamente, no por el año, sino por el término. ¿Por qué, profesor? Porque nuevamente, valga la redundancia, aparece el término economía. Oh, profesor, ¿y gracias a quién? Al personaje en mención, hablamos de Alfred Marshall. Ahí está, Alfred Marshall. Y su obra titulada, ¿cómo se llama su obra, profesor? Principios de Economía. Principios de Economía. Ahora, si a usted le preguntan, cuidado, si a usted le preguntan, ¿cuál es el término que permanece vigente hasta el día de hoy? Permanece vigente el término economía política y el término economía. Entonces anotamos aquí que ambos se encuentran vigentes, economía o economía política. Ahora nos vamos a regresar por acá y llegamos aquí. Profesor, ¿a dónde? Al objeto de estudio de la economía. Y para ello vamos a encontrar dos posiciones claramente marcadas de escuelas y una en forma general. En primero, la posición de la escuela neoclásica, cuyo máximo exponente es Alfred Marshall. La segunda, el de la escuela socialista del gran Carlos Marx. Profesor, ¿qué dice la escuela neoclásica?
que el objeto de estudio de la economía está centrada en la vida o actividad económica del hombre. Vida o actividad económica del hombre. Ahí está. Vida o actividad económica del hombre. Ese es el objeto de estudio según la escuela neoclásica. Pero aquí hay una relación. ¿Cuál es la relación, profesor, que manifiestan los neoclásicos? Que el hombre, frente a las cosas, va a crear bienes para así satisfacer básicamente sus necesidades. Entonces voy a decir así, mira, concéntrate. El hombre ¿frente a qué, profesor? Frente a sus recursos. Pero ya habíamos dicho que ¿cómo son los recursos? Escasos. Y frente a los recursos escasos, ¿qué va a hacer, profesor? Va a crear bienes y servicios para así poder satisfacer sus necesidades. Y esto es la explicación para entender lo que fundamenta la escuela neoclásica. Chévere, profesor. Segunda posición, la escuela socialista. ¿Y qué dice la escuela socialista, profesor? Que la economía debe estudiar las llamadas relaciones sociales de producción. Profesor, despacito, despacito para que no se atrofie mi cerebrito. ¿Cuál es la relación aquí? Mira, concéntrate. La relación aquí es el hombre frente al propio hombre. Joder, despacito, despacito, profesor. El hombre frente al hombre, sí, pero mira, concéntrate, abre tu ojo. Aquí tengo a un hombre productor y aquí tengo a un hombre consumidor. Dicho de otra manera, el de aquí es el empresario y el de aquí es el obrero. Dentro del campo del trabajo, entre ambos va a existir un vínculo social. Profesor, ¿y cuál es ese vínculo social? Que este empresario va a necesitar del obrero y él va a necesitar del empresario para poder generarse sus ingresos. Entonces, al haber esa dependencia, el empresario lo que va a hacer es explotar. ¿A quién? Al obrero, al trabajador. Y se va a generar lo que Carlos Marx llamó con este nombre. ¿Cómo lo llamó, profesor? Plusvalía. El trabajo no remunerado, no pagado, no compensado, no retribuido. La famosa plusvalía. Profesor. Profesor, ¿y esto cómo lo interpreto? Que el hombre frente al hombre, el empresario frente al obrero, el capitalista frente a la masa trabajadora, la va a explotar, se va a aprovechar de esta relación para generar plusvalía, trabajo no remunerado. Profesor, y en forma general, ¿qué estudia la economía? Se dice que la economía estudia los llamados fenómenos económicos. Ahora, la pregunta del millón, profesor, despacito, despacito. ¿Cuáles son o qué son los fenómenos económicos? Entiéndese por fenómeno económico a todo aquel cambio que se da dentro de la realidad económica de un país. Por ejemplo, actualmente producto del COVID-19 y la pandemia que estamos viviendo, la crisis sanitaria, se ha generado a nivel mundial una crisis económica. Crisis que está llevando, por ejemplo, a los medianos y pequeños empresarios a tener que cerrar sus empresas. Entonces, la crisis económica, por ejemplo, es un fenómeno económico. La inflación, la deflación, el desempleo son fenómenos económicos. ¿Y quién los estudia? Nada más y nada menos que esta ciencia que estamos estudiando, la economía. Ahora te invito a que nos vayamos a este ladito para poder estudiar los métodos de estudio de la economía. La palabra método es un término que etimológicamente proviene de dos voces griegas, meta y odos. Meta, que significa fin, y odos, que significa camino. Es decir, un método es el camino que se sigue para encontrar o lograr un fin. Muchas veces las personas cometen el error de interpretar esto, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunto muy seguidamente a mis alumnos, ¿cuál es tu meta? Y la mayoría me responde, profesor, ingresar a la universidad. Entonces yo te pregunto, ¿ese es tu fin? No, ¿verdad? Yo creo que una meta va más allá. Ingresar en la universidad simplemente es un objetivo, una meta va más allá de eso. Mucho cuidado. Profesor, ¿y cuáles son los métodos que utiliza la economía?
tenemos el método inductivo, el deductivo, el dialéctico, el histórico, el matemático, el estadístico, el psicológico. Hablemos del primero de ellos. Mira, a ver, concéntrate. El método inductivo es aquel método que se caracteriza por lo siguiente. Primero, se le llama con este nombre analítico o también llamado ascendente. Repito, se le llama analítico o ascendente. Es un método que parte de los casos particulares, ¿correcto?, para luego llegar a los casos general. De lo particular a lo general. Listo. Fundador del método inductivo, Sócrates de Atenas, a través de su famoso método de la mayéutica. Pregúntate hasta que llegas a un concepto generalizado, el conócete a ti mismo. Fundador de la inducción cimentada en la razón, Sócrates, fundador del método inductivo. Profesor, y lo contrario, el deductivo, también llamado sintético o descendente. Sintético o descendente. Ahí está. Profesor, interpretándolo, ¿sería lo contrario al inductivo? Sí. Básicamente va de lo general a lo particular. De lo general a lo particular. Chévere, profe. Ahí lo tenemos. Ahí está. Profe, y ahora hablamos del dialéctico, también llamado método de la tríada. Este método se caracteriza porque tiene tres momentos: la tesis, la antítesis y finalmente la síntesis. Concéntrate, despacito. A la tesis se la llama afirmación. A la antítesis se le llama negación. ¿Ok? Ya la síntesis se le considera como la negación de la negación. Negación de la negación. Mucho cuidado con estos datos. Ahora, cuidado, a ver si la cámara me ayuda y me sigue por acá. Ven conmigo, ven, mira lo que tengo para ti. ¿Qué cosa, profesor? Sobre la dialéctica. Debes saber que el precursor de este famoso método es el filósofo griego Heráclito de Éfeso. ¿Profesor quién? Heráclito de Éfeso. ¿Y por qué el profesor? Bueno, te cuento que este famoso filósofo presocrático es el que dijo que nadie se puede bañar dos veces en las aguas de un mismo río. Te pregunto ahí en casa, ¿tú podrías bañarte dos veces en las aguas de un mismo río? Claro que no. ¿Por qué, profesor? Porque el agua pasa, el tiempo avanza. Ni tú ni el agua es el mismo. Nada. Todo está cambiando. Por eso el gran Heráclito decía, Panta rey, todo cambia, todo fluye, todo está en constante movimiento, todo está en constante cambio. Por lo tanto, nadie se puede bañar dos veces en las aguas de un mismo río. Ah, profesor, ¿y el método dialéctico está basado en eso, en las contradicciones, en los cambios? Sí. Entonces, el precursor y padre de la dialéctica, ¿quién es? El filósofo griego Heráclito. Profesor, ¿y quién lo estudió? El que lo va a estudiar es el gran Will Friedrich Hegel, y el que lo va a aplicar es el famoso economista y filósofo alemán Carlos Marx. Oh, chévere, profe. Ahora nos vamos por acá, regresamos al método histórico. Y en el método histórico, profesor, ¿en qué está basado? El método histórico está basado en hechos, está basado en sucesos, está basado en etapas. ¿Correcto? ¿De qué? De la historia, para no volver a cometerlos. Como por ejemplo, un hecho histórico en el cual la economía toma en cuenta es el jueves 24 de octubre de 1929, la famosa Gran Depresión, la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street. Cuidado, el famoso jueves negro. Profesor, el método matemático, un método que está basado ¿en qué? En ecuaciones, un método que está basado ¿en qué? En fórmulas matemáticas para aplicarlas a la economía. El método estadístico, por su lado, se basa en el uso de datos, en el uso de encuestas. Ahorita lo vamos a ver por allá.
Profesor, y el psicológico es un método que se encarga de estudiar el impulso de los seres por tratar de satisfacer sus necesidades. Ahí está. Ahora, debes saber también, ¿qué cosa, profesor? Algunos datos curiosos que siempre suelen preguntar las universidades en los exámenes de admisión. Por ejemplo, si te preguntan, ¿quién es el padre de la economía antigua? Usted dice, sin dudarlo, Jenofonte de Atenas, discípulo de Sócrates. Si te preguntan, el padre de la economía precientífica, sin dudarlo, el padre de las ciencias. ¿De quién estamos hablando, profesor? Del gran Aristóteles. De la economía científica, sin dudarlo, Adam Smith. Chévere, profesor. De la economía política moderna, ojo con este dato, William Petit, según Carlos Marx. Cuidado, ahí está, William Petit. Y de la microeconomía, ese facilita, el gran Alfred Marshall. No te olvides, padre de la microeconomía. De la macroeconomía, John Maynard Keynes. Si te preguntan de la política económica, Jan Tinbergen. De la economía socialista, Carlos Marx. Del neoliberalismo, Milton Friedman. Entonces, acabamos por aquí. Aquí, mira, concéntrate en la división y ramas de la ciencia, división o ramas de la ciencia económica. Usted sabe, o debe saber, que la economía está dividida en dos grandes ramas. La llamada economía positiva y la llamada economía normativa. Y profesor pregunta, ¿qué estudia la economía positiva? Los hechos o fenómenos económicos tal como se presentan en la realidad, siendo objetiva. Por eso se dice que la economía positiva estudia lo que es o los hechos o fenómenos económicos como son. Mientras que la economía normativa se dice que estudia lo que debería ser. Lo que debería ser hacia el futuro, lo que debería ser. Ahora, déjame contarte algo más. ¿Qué cosa, profesor? Cuénteme. Ajá, debo tomar en cuenta y debo contarte que la economía normativa hace uso de los llamados juicios de valor y al mismo tiempo hace uso de la ética. ¿Correcto? Mucho cuidado, hace uso de los juicios de valor y de la ética. Ahora, ¿qué más, profesor? La economía positiva está dividida en la economía descriptiva y la teoría económica. Por su lado, la economía normativa se divide en una ramita llamada política económica. Acompáñame aquí. Mira, la economía descriptiva está definida como la fuente de datos del economista. Fuente de datos del economista. Ahí está, qué chévere, profe. Fuente de datos del economista. Ahora, si a mí me preguntan, en el Perú, ¿qué instituciones realizan economía descriptiva? Tenemos al Banco Central de Reserva, al Instituto Nacional de Estadística e Informática y, ¿por qué no mencionar al Ministerio de Economía y Finanzas? Hacen uso de datos, hacen uso de encuestas y al mismo tiempo, debes tomar en cuenta que la economía descriptiva hace uso del método estadístico. Por su lado, la teoría económica se dice que estudia a la economía pero de una forma abstracta. Para ello, hace uso de modelos, hace uso de leyes, hace uso de principios económicos. Y se divide en lo que tú conoces nada más y nada menos con el famoso nombre de microeconomía y macroeconomía. ¿Qué son eso, profesor? Las ramitas de la teoría económica. Ah, qué chévere, profesor. Sí he escuchado sobre la micro y sobre la macro. Entonces ahora vamos a hacer aquí una división. Y entonces voy a decir así. Mira, a la microeconomía se le llama con el nombre de teoría de los precios. ¿Cómo, profesor? Teoría de los precios. Entonces, cuando tú encuentres en un examen de admisión que te están hablando de la teoría de los precios, ya sabes rápidamente que se trata de la microeconomía. Profe, chévere. Profe, ¿y a la macroeconomía cómo la llaman?
Teoría de los agregados económicos. Teoría de los agregados económicos. Chévere, profesor. Chévere hasta ahí. Ahora, mira, datito. ¿Qué cosa, profesor? La microeconomía es una creación de la escuela neoclásica. Y usted ya sabe, le he comentado hace un momentito que el padre de la microeconomía, ¿quién es? Sí, Alfred Marshall. Por su lado, la macroeconomía es una creación de la escuela keynesiana. Y usted también ya sabe que el padre de la macroeconomía, ¿quién es? El señor John Keynes. Ahora, por acá, atento. Si a ti te preguntan, ¿qué temas trata la microeconomía o qué temas trata la macroeconomía? Entonces te vas a lucir, pues. Dices así, micro, pequeña. Entonces, mira, por ejemplo, ¿a quién estudia? A las empresas, a las familias. ¿A quién estudia? A la oferta, a la demanda. Estudia, por ejemplo, los costos de producción. Ahí está, los costos de producción. Por ejemplo, ¿qué más estudia? La formación de precios en el mercado. Formación de precios en el mercado. Ahí está. Chévere, profesor. Esa es la microeconomía. Temas pequeños. Mientras que en la macroeconomía vas a tener temas de estudio globales. Por ejemplo, la inflación. Por ejemplo, la crisis. Por ejemplo, el desempleo. Por ejemplo, el famoso Producto Bruto Interno y en general las cuentas nacionales. Ahí está. Esos son temitas de la macroeconomía. Chévere, papá. Profesor, despacito. Vamos por la parte final. ¿Qué cosa es la política económica? Ojo. La política económica es un conjunto de acciones y objetivos del gobierno de turno. Por lo tanto, si se convierte en acciones del gobierno de turno, pasan a llamarse, ¿con qué nombre, profesor? Políticas de, a ver, lúcete, dilo tú en casita, políticas de gobierno. Profesor, despacito, ¿dónde surge la política económica? Holanda, el año es 1952 y el creador es el holandés Jan Tinbergen. Jan Tinbergen. Este señor, Jan Tinbergen, se va a ser acreedor del Premio Nobel de Economía del año 1969. Primer Premio Nobel de Economía de la historia. Y si te preguntan, vamos al examen de admisión, actualmente, ¿cómo se llama la política económica? Usted la sabe, seguro que sí. Se llama política económica neoliberal. Y si te preguntan, ¿quién es el creador, el padre de esta política económica? Entonces te luces y dices el economista norteamericano Milton Friedman. Milton Friedman. ¿Ganador de qué, profesor? De un premio Nobel. ¿De qué? Obviamente de economía. ¿En qué año, profesor? 1976. Ahí está, chévere. Profesor, una pregunta. ¿Y en el Perú, en nuestro querido país, se aplica esta política económica? Sí. Y, profesor, una preguntita. ¿Con qué nombre? Con este nombre. ¿Cómo lo llamamos? Capitalismo. Pero en su fase superior. Y, profe, despacito, porque no se vaya a atrofiar mi cerebrito. ¿Cuál es la fase superior del capitalismo? Entonces tú dices, la fase superior se llama imperialismo. Imperialismo. Ahí está, el imperialismo. Profe, ¿y cuál es la forma de expresarse el imperialismo? Con la existencia de las llamadas transnacionales, las grandes empresas ricas en capital, abundante capital.
Es por ello que tú debes saber todo esto. Ahora, te voy a dar un datito más. ¿Cuál, profesor? Ese es para tu libro nada más, no se lo cuentes a nadie. Si te preguntan en un examen de admisión, ¿quién hizo la división de la economía? O sea, el personaje, ese es John Maynard Keynes. Profe, el padre de la macroeconomía, no. Entonces, su papá. Profe, ¿y el de la macroeconomía cómo se llama? John Maynard. ¿Y el papá? Maynard. Ah, ya, profe. Entonces, ¿quién hizo la división de la ciencia económica en economía positiva y normativa? ¿Quién es? John Maynard Keynes. Entonces, hasta ahí hemos llegado en este primer capítulo donde hemos hablado de la introducción a la economía y los fundamentos de esta economía, o de esta ciencia, perdón, llamada ciencia económica. Espero que tengan un excelente día. Cuídense. Chao, chao.